Shalom a todos. Hoy es 21 de enero del 2024. Hace un día que no transmitimos. Me tomo un descanso. Y bueno, vamos a comenzar con Shavua Tov a todos. Quiero agradecer los likes, los comentarios, eh, toda la gente que se suscribe y todos los que de alguna manera aportan también económicamente para que entre todos podamos hacer de que este sitio siga creciendo y, eh, y podamos seguir dando noticias, enseñanzas y todo lo que venimos haciendo. Bueno, comenzamos con las noticias de hoy a la mañana. Durante una reciente discusión en el Gabinete Político y de Seguridad, se presentó un plan para transferir un tercio de los fondos de un acuerdo a Noruega. Hablamos de los fondos de la autoridad palestina. Esta propuesta surgió como una solicitud de Estados Unidos con el objetivo de resolver la disputa pendiente y permitir a la autoridad palestina pueda retener el resto del dinero. Según el plan desarrollado por el ministro Bezalel Smotrich y el ministro Ron Dermer, una condición primordial es que el tercer país, en este caso Noruega, respeta la decisión del gabinete de Israel que establece que no se debe transferir dinero de Gaza a la autoridad palestina para evitar que estos fondos lleguen a Gaza. Este principio se ha incorporado en el esquema de una garantía de Estados Unidos, alineándose así con la posición de Israel. Es lógico, si estamos en guerra con Gaza, con Hamas, que gobierna Gaza, es evidente que no le vamos a transferir fondos a un país con el que estamos en guerra. Este consenso, inicialmente impulsado por Smotrich en el gabinete, ahora cuenta con respaldo estadounidense, asegurando que ningún shekel se dirija a Gaza mientras continúe la guerra. Esta postura representa un logro significativo para Smotrich, quien defendió esta demanda a pesar de las críticas. El acuerdo también tiene implicaciones para las futuras discusiones sobre el día después. Se argumenta que los funcionarios de la autoridad palestina son parte del gobierno de Hamas y por tanto no deben recibir estos fondos. La aceptación de esta postura por parte de Estados Unidos fortalece la posición de Israel, argumentando que la autoridad palestina es parte del problema y no una solución en cualquier acuerdo post-Hamas en Gaza. Muy bien esto. Durante las negociaciones, Smotrich propuso transferir los fondos a un fideicomiso en Estados Unidos, pero esta opción fue rechazada debido a la ley Taylor-Force, que prohíbe la transferencia de ayuda financiera estadounidense a la autoridad palestina, mientras ésta siga compensando a terroristas. Smotrich y Dermer también se opusieron a cualquier acuerdo indirecto que involucra préstamos o subvenciones a la autoridad palestina o Gaza a través de un tercer país. Según el plan, Noruega enviará una carta mensual confirmando el cumplimiento de los términos del acuerdo y cualquier violación permitiría a Smotrich detener inmediatamente la transferencia de fondos, incluso aquellos no destinados a Gaza. Cualquier uso futuro de los fondos, incluso después de la guerra,
requerirá la aprobación previa por escrito del ministro de Finanzas israelíes. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, expresó su oposición al esquema durante la discusión, citando la falta de garantías de que el dinero no llegue a Gaza de manera directa o indirecta. Al final del debate, el primer ministro Netanyahu decidió no someter el esquema a votación. Si Netanyahu no sometió el esquema a votación era porque seguramente el esquema iba a ser aceptado y aparentemente Netanyahu no estaba de acuerdo con el esquema. Eso es por un lado. Por otro lado, esto garantizaría que el dinero no vaya a los familiares que están presos por delitos de sangre. O sea, no estaríamos manteniendo a los familiares de la gente que atentó contra nosotros, que es lo que está pasando ahora, que es lo que viene pasando siempre. Continuamos. En la zona de Khan Yunis, las fuerzas de la séptima brigada de combate han estado llevando a cabo operaciones con la ayuda de inteligencia. Han atacado infraestructura asociada con actividades terroristas, confiscando una cantidad significativa de armamento y descubrieron infraestructura subterránea. Durante estas operaciones, los combatientes asaltaron un puesto militar utilizado por Hamas que servía como campamento de entrenamiento para la brigada de Khan Yunis y como punto de encuentro para altos funcionarios de la organización. En el lugar encontraron pozos de túneles, lanzacohetes, armas y un modelo de vehículo blindado de la Fuerza de Defensa de Israel. O sea, un tanque. Estos materiales fueron neutralizados y destruidos por las fuerzas. En otro contexto, miles de personas se congregaron hoy en la sección militar del cementerio de Herzliya para rendir homenaje y despedir al sargento Uri Harbi, quien falleció debido a las heridas sufridas en un enfrentamiento terrorista en Khan Yunis, en la Franja de Gaza. Harbi, de 20 años y residente de Herzliya, era el hijo mayor de Agi y Naomi Mor y hermano de Yuval. Un familiar de Harvey compartió palabras emotivas en su honor, describiéndolo como un joven excepcional, deportista, amante de su patria y querido por todos. Mencionó su valentía y dedicación como francotirador en la patrulla de Givati y expresó la profunda tristeza y la injusticia de su pérdida a una edad tan temprana. Te amamos, Uri, concluyó conmovedoramente. En el mismo incidente en el que Harvey resultó herido, también falleció el sargento Uria Ahimelech Goshen y un oficial resultó gravemente herido. Desde el inicio de la guerra, 530 soldados han fallecido, 194 de ellos en operaciones terrestres. Es mucha cantidad. Es mucha la cantidad de soldados que han fallecido desde que se declaró la guerra. Como también es mucha la cantidad de la gente asesinada por Hamas el 7 de octubre. Recientemente el ministro de Seguridad Nacional, Ben-Gvir, expresó su oposición a una encuesta telefónica a la idea de transferir dinero a la autoridad palestina de Gaza a un tercer país, que lo mencionamos antes. La propuesta discutida en un debate ministerial sugería que Noruega retuviera en Gaza el dinero destinado a la autoridad palestina hasta el final de la guerra, con el objetivo de resolver el dilema financiero de la autoridad palestina que se niega, atención a esto, Palestina se niega
a recibir el dinero de sus impuestos si no se incluye a Gaza dentro de la entrega de este dinero? ¿Nos hacemos problema? No nos hacemos problema si no quieren recibir el dinero que les corresponde. Evidentemente, este dinero que se le quiere transferir es sin el dinero que va para casa y sin el dinero que tienen que pagar como indemnización a lo que han determinado los jueces que se deben pagar por, eh, por los ataques terroristas. Ben-Gvir en un comunicado de su oficina declaró su intención de votar en contra de transferir los fondos de Hamas a un tercer país, argumentando que los fondos deberían permanecer en Israel y criticando a la autoridad palestina por su actitud. Según Ben-Gvir, los terroristas son terroristas, ya sea de Gaza o de la autoridad palestina. Fuentes presentes en el debate informaron que no se proporcionaron todos los detalles a los ministros sobre cómo evitarían que el dinero de Gaza llegara a Hamas. Se mencionó que la propuesta es un tema de interés crítico para el gobierno estadounidense, pero según las mismas fuentes, no se explicaron claramente las razones detrás de este interés. Durante el debate, aunque Smotrich, Dermer y Netanyahu intentaron finalizar los detalles, Ben-Gvir se opuso a la medida y finalmente no se realizó una votación. Un alto funcionario del gabinete respondió a la postura de Ben-Gvir, sugiriendo que en lugar de criticar, Ben-Gvir debería enfocarse en sus áreas de responsabilidad como la gestión de la celebración de las celebraciones en las cárceles y la recogida de armas entre los árabes de Israel. El parlamentario Amit Halevi del Likud señaló que el ministro de Finanzas no puede transferir dinero de Hamas a Noruega y que la cantidad de cuestión de 150 millones por mes es netamente de Hamas sin otra contribución destinada a Gaza. Los representantes de familia Gabish, los abogados Abraham Moshe Segal y Nitzan Dershan Leitner, cuyos familiares fueron víctimas de terrorismo, emitieron una orden de incautación de estos fondos, expresando su oposición a la transferencia del dinero por parte del gobierno israelí. En una reciente conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, John Biden, el primer ministro israelí expresó que no descarta la posibilidad de establecer un Estado palestino. O sea, cambió la postura. Esta información fue reportada por la CNN. Netanyahu aclaró que que sus declaraciones en una rueda de prensa previa no tenían la intención de eliminar la posibilidad de tal Estado. Un día antes estaba totalmente en contra. Al final de la conversación, el presidente Biden comentó que Netanyahu no se opone a todas las soluciones que involucren dos estados y mencionó que hay estados miembros de la ONU que no mantienen un ejército. Se informó también que funcionarios de la administración estadounidense han estado discutiendo la posibilidad de un Estado palestino desmilitarizado, una idea que ha despertado interés al presidente Biden. El presidente Biden sugirió que establecer un Estado palestino podría ser viable durante el mandato de Netanyahu. Sin embargo, la oficina del primer ministro respondió a estas publicaciones aclarando la postura de Netanyahu. Después de la eliminación de Hamas, Israel debe mantener el control de seguridad completo sobre la franja de Gaza para asegurar que no representa una amenaza para Israel. Y esto entra en conflicto con la demanda de soberanía palestina. Varias figuras públicas israelíes han reaccionado a esta noticia. El ministro de Cultura y Deportes, Miki Zohar,
enfatizó que no se debería recompensar a los palestinos ni arriesgar el futuro de Israel. El presidente del sionismo religioso y ministro de Finanzas, Smotrich, expresó su oposición a un Estado palestino y a la división de la tierra, argumentando que tal impulso podría llevar a una masacre y poner en riesgo la existencia de Israel. El ministro de Energía, Eli Cohen, y la parlamentaria Tali Gottlieb también se manifestaron en contra de la idea de un Estado palestino, sugiriendo que esto premiaría el terrorismo y aumentaría el riesgo para Israel. Continuamos. Se reportó un incidente preocupante en Biniamina, donde aproximadamente 100 alborotadores árabes de las aldeas de Deir Davan y Ramón atacaron a un pastor judío cerca de la carretera de Alon ayer al mediodía. Según yo voy a explicar. Pasa la ruta y todos los territorios, todos los poblados están ahí. O sea, entra una ruta a todos los poblados. O sea que pueden entrar a Israel como quieran, como quieran. Claro que en las ciudades que están frente a estos poblados hay, están cercadas. Las ciudades, pero las rutas no están cercadas. O sea que uno va con su vehículo, que no es un vehículo, esta ruta la ruta 5 es muy transitada. Y, primero que puede entrar tranquilamente si tiene coraje a cualquier poblado árabe. Y segundo, los pobladores árabes pueden entrar a Israel. Y ojo, que no toda la tierra de Israel tiene ciudades cercadas. Hay territorios, extensos territorios, que no están cercados. Continuamos. Según los informes, los agresores llegaron en un convoy de vehículos y comenzaron a lanzar piedras e intentar golpear al pastor con palos. El pastor sufrió una lesión leve en la cabeza y fue evacuado para recibir tratamiento médico en un hospital. La Fuerza de Defensa de Israel, al responder al incidente, enfrentaron disparos desde una de las aldeas, pero lograron dispersar a los alborotadores y arrestar a un individuo. Durante el enfrentamiento, activistas de izquierda llegaron al lugar intentando interferir en las operaciones de la fuerza. O sea, activistas israelíes de izquierda trataron de impedir la operación de, de respuesta de la Fuerza de Defensa de Israel contra este grupo de árabes. La investigación posterior se encontraron varios vídeos incriminatorios en el teléfono móvil del detenido árabe, incluyendo uno donde se le ve lanzando una piedra al pastor y otro donde aparece disparando con un arma de francotirador. Se informó también que el imán de la mezquita principal de Kfar Ramón había pronunciado un discurso incendiario durante la oración del viernes, incitando contra las granjas judías en la zona y alentando la ocupación de estas granjas
Tras el discurso se reportaron disparos en la aldea. Claro, Israel no puede hacer nada para detener, primero porque es tierra en disputa, o sea que no pertenece a Israel. Eh, y así esto pertenezca a un Estado palestino, tampoco Israel puede hacer nada, porque es otro país. Así que la incitación por parte de este imán no tiene, no puede tener una respuesta legal. Lo que sí puede tener respuesta es este ataque, tanto por parte de este grupo musulmán, como por parte de esta extrema izquierda israelí, que si están identificados, que están identificados, deberían ir todos presos. Este incidente se suma a una serie de ataques contra pastores judíos en la región de Binyamina en los últimos meses. La región de Binyamina, como no está sujeto a... Hay una liberación de impuestos, hay mucha industria. eh, se han instalado muchas fábricas en esta región porque tienen beneficios de impuestos. Uno de los incidentes más graves ocurridos hace aproximadamente 2 meses, cerca del asentamiento de Rimonim, donde 5 alborotadores árabes atacaron a 2 pastores judíos, dejaron a uno de ellos gravemente herido. A pesar de la gravedad del ataque, la fiscalía decidió liberar a los agresores y no presentar cargos, citando la falta de investigación policial hacia los pastores judíos involucrados. Siguiendo las directrices de la División de Inteligencia, combatientes de la Brigada 646 y 179 realizaron una operación en un complejo industrial dedicado a la fabricación de municiones, ubicado en el barrio de Zeitún y áreas cercanas en el norte de la Franja de Gaza. Es decir, que la teórica limpieza que se hizo en el norte de la Franja de Gaza no es tal, ya que se siguen fabricando armas. Y si se limpió esa zona, evidentemente han vuelto y han seguido con la fabricación de armas y con la instrucción y todo lo demás que incluye el trabajo de esta organización terrorista. Durante la operación, los combatientes descubrieron y neutralizaron decenas de máquinas utilizadas para la producción de cohetes y armas, incluyendo tornos y equipo para la fabricación de combustible para cohetes, ojivas, pozos de lanzamiento y explosivos. Estas máquinas fueron destruidas y los materiales de guerra confiscados. Los hallazgos indican que las sustancias químicas y equipos confiscados con ellos se podrían haber producido más de 800 cohetes. Y la eterna pregunta, ¿cómo entra este material a Gaza? ¿Cómo entra? La Fuerza de Defensa de Israel explicaron que el proceso de producción de cohetes de Hamás consta de varias etapas y que la organización optó por dispersar estas etapas en diferentes ubicaciones para dificultar su localización y destrucción por parte de la Fuerza de Defensa de Israel.
Estas incursiones y ataques a los sitios de producción de municiones han infligido daños significativos a la industria. A la industria de armamentos de las organizaciones terroristas. En otro ámbito, el Tribunal Supremo de Italia ha emitido un fallo en el que establece que el saludo con la mano levantada, este saludo típico, es legal, siempre que no perturbe el orden público ni promueva la reactivación del movimiento fascista, que está prohibido. O sea que el movimiento fascista está prohibido, pero el saludo del movimiento fascista no está prohibido. Esta decisión judicial llega tras un incidente ocurrido en Roma, donde aproximadamente 150 hombres fueron filmados realizando el saludo, un gesto asociado con la Italia fascista de Benito Mussolini, aliado de Hitler. Sin embargo, el fallo no se pronuncia directamente sobre la legalidad de la participación en protestas donde se realice este saludo, como en el caso de una manifestación reciente en Roma, a la que asistió la primera ministra Giorgina Maloney. Esta manifestación se lleva a cabo anualmente cada 7 de enero, bajo estrictas medidas de seguridad. Cabe destacar que el uso del saludo no se había observado en estas ceremonias hasta el año pasado. El líder del Partido Demócrata de Italia, Elly Schlein, junto con otros líderes de la oposición, han instado a la primera ministra Maloney a tomar medidas contra las organizaciones neofascistas que operan en Italia y que utilizan el saludo nazi. Schlein expresó su preocupación en las redes sociales, comparando los eventos recientes con los de la década de 1920 y abogando por el desmantelamiento de estos grupos neofascistas. En un reciente anuncio político, Antonio Tajani, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Italia, declaró que el país ha cesado el suministro de armas a Israel desde el 7 de octubre. Esta decisión llega tras la solicitud de algunos parlamentarios italianos y la crítica de Elly Schlein, líder de la oposición, quienes pedían un embargo de armas a Israel. Schlein había argumentado que Italia debería abstenerse de suministrar armas a Oriente Medio e Israel para reducir el riesgo de que se utilicen en crímenes de guerra. Según datos del Instituto Sueco SIPRI, en la última década el 5% del suministro de armas a Israel provino de Italia, incluyendo aviones de entrenamiento por un valor de $1.000 millones. Por su parte, Israel ha proporcionado a Italia tecnología militar, como un satélite espía y aviones de control aéreo, así como misiles antitanques fabricados por la empresa Rafael. Además, informó que Roma adquirió vehículos aéreos no tripulados de la industria de defensa israelí por un valor de 4 millones de euros el año pasado. Este cambio en la política de armas llega bajo el mandato del nuevo gobierno italiano, liderado por Giorgina Maloney, quien es conocida por su postura favorable a Israel. Tras la masacre, Maloney asistió a la cumbre de paz de Medio Oriente en el Cairo, donde mostró su apoyo a Israel y su oposición a Hamás, y posteriormente realizó una visita de solidaridad a Israel. Nabil Abu Rudaina, portavoz del presidente de la autoridad palestina Abu Mazen, respondió a las declaraciones del primer ministro Netanyahu que se opone al establecimiento del Estado palestino.
Abu Rudaina subrayó la importancia de que Estados Unidos no solo hable de una solución de dos estados, sino también reconozca oficialmente el Estado palestino. Este es el momento adecuado para hacerlo, afirmó. Abu Rudaina criticó al gobierno israelí acusándolo de no preocuparse por la paz y la estabilidad y de negarse a reconocer que la paz solo se logrará con la creación de un Estado palestino independiente, con Jerusalén Oriental como su capital, dentro de las fronteras de 1967. El portavoz destacó los logros diplomáticos de Palestina, incluyendo su reconocimiento como miembro observador en las Naciones Unidas y el hecho de que la bandera palestina ondee junto a las otras de los otros países reconocidos internacionalmente. Abu Rudaina recalcó la determinación del pueblo palestino de nunca renunciar a sus derechos legítimos, a Jerusalén y sus lugares sagrados, ni al objetivo de establecer un Estado palestino independiente. Tras las concentraciones en Jerusalén y Tel Aviv, los combatientes de reserva junto con familiares de afligidos y residentes del sur han decidido expandir su protesta organizando una manifestación en Jerusalén frente al complejo gubernamental de la Kiryat. La manifestación se convoca en respuesta a informes sobre la posible suspensión de la campaña militar sin una resolución clara. A esta propuesta se sumarán militares de reserva, familiares que han perdido seres en la guerra, familiares de secuestrados y residentes evacuados del sur, exigiendo al gabinete de guerra continuar las operaciones hasta alcanzar los objetivos establecidos por el gobierno. Los organizadores esperan una participación masiva e incluirán oradores de diversos aspectos políticos. El capitán Omer Pesiniash, uno de los líderes de la protesta, expresó su inquietud tras regresar de más de 80 días de servicio en la frontera libanesa y en la franja de Gaza. No se puede terminar esta guerra como si fuera otra ronda, declaró, haciendo un llamado a la población israelí para que se unan a la protesta y luchen por el futuro del país. El mayor Gilad But señaló la importancia crítica de estos días en la guerra y el peligro que representa concluir la campaña sin logros claros, tanto en la frontera sur como en la norte. Hizo un llamado a generar presiones públicas para que los responsables de tomar decisiones comprendan que el pueblo de Israel exige una resolución firme. Hoy los convocamos a presentarse en la manifestación y luchar junto a nosotros por el futuro del país, afirmó, insistiendo en la necesidad de evitar volver al sistema de rondas y lograr una solución más permanente y segura. Y para finalizar esta primera emisión del día, el portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel, general Agari, informó sobre el hallazgo de un túnel en Khan Yunis, que fue utilizado para retener a algunos secuestrados. Según Agari, los combatientes descubrieron la entrada del túnel en la casa de un miembro de Hamas gracias a información de inteligencia precisa. Durante la operación se enfrentaron y neutralizaron a los terroristas en el túnel, que estaba repleto de explosivos y diseñado para proteger a los atacantes y prevenir el escape de los rehenes. Aunque en el momento del descubrimiento no se encontraron rehenes en el túnel, se hallaron evidencias de su uso previo,
para retener a los secuestrados, incluyendo pinturas realizadas por Amelia Aloni, una niña de 5 años que estuvo retenida, y otras pruebas en las celdas del túnel. Agari reveló que alrededor de 20 personas estuvieron retenidas en el túnel en distintos momentos, bajo condiciones extremadamente duras, sin luz natural y en un ambiente denso y húmedo. Algunos de los rehenes habían sido liberados hace unos 50 días, mientras que otros aún permanecen en cautiverio en Gaza, posiblemente en condiciones tan difíciles o aún más. Jen Goldstein Almog, quien fue liberada junto con sus 3 hijos después de 51 días de cautiverio en manos de Hamas, compartió su experiencia en una manifestación en Tel Aviv. Describió el sufrimiento y la resiliencia de las chicas que conoció durante su cautiverio y expresó su preocupación por su bienestar actual, preguntándose sobre su salud física y mental y si han recibido la atención médica necesaria. Como dije, esto es todo por esta primera edición y nos seguimos viendo si Dios quiere.